Hay tres palabras en el nuevo pacto que son mencionadas frecuentemente. La palabra perseverar o permanecer, la palabra resistir y la palabra vencer o al que venciere. La palabra perseverar se menciona en Mateo 24, versículo 13, donde Jesús dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. La palabra resistir se menciona en la epístola de Santiago, en el capítulo 4, versículo 7, donde dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Y la palabra al que venciere se menciona 7 veces en el capítulo 2 y el capítulo 3 de Apocalipsis, hablándole a las iglesias del Asia Menor. También en Apocalipsis capítulo 21, versículo 7, dice: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Y esto es muy importante porque la palabra de Dios en el nuevo pacto nos enseña a que tenemos que perseverar, resistir y vencer. ¿Por qué? Porque hay una herencia. Apocalipsis 21:7 menciona una heredad, una herencia que nosotros tenemos. Cuando vamos al libro de Segunda de Pedro, en el capítulo 3, versículo 13, dice el apóstol: pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia de Dios. Y esto es muy importante porque en el antiguo pacto, en Isaías capítulo 65, versículo 17, dice el profeta: porque aquí que yo crearé nuevo cielo y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. También en Isaías capítulo 66, versículo 22, dice: porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Así que habla de cielo nuevo y tierra nueva. Por eso que en Mateo 24, versículo 13, también en Santiago capítulo 4, versículo 7, y en las iglesias del Apocalipsis vemos retos y adversidades que los creyentes enfrentan en los postreros días. Jesús habló de terremotos, Jesús habló de peste, de hambre, de guerra, de rumores de guerra, habló de nación contra nación, reino contra reino, habló de falsos profetas, de falsos maestros, habló de engaño. Y sobre todas esas cosas Jesús dijo: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y esa palabra perseverar en el griego se dice proskatereo, que quiere decir persistir o estar dedicado firmemente. También tiene otro significado que dice hipomeno, que quiere decir soportar o permanecer bajo presión. Y epimenos, que quiere decir insistir o mantenerse. Usted y yo como creyentes tenemos que soportar, resistir, estar dedicados firmemente ante las adversidades que enfrentamos en estos días postreros. ¿Por qué? Porque hemos sido posicionados en Cristo. Hemos sido posicionados en la obra consumada en Cristo Jesús. Ya Cristo triunfó, ya Cristo venció, y nosotros hemos sido posicionados en Cristo Jesús. Estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Jesucristo. Por eso tenemos que permanecer en lo que ya Cristo logró por nosotros. Si vamos al antiguo pacto, vemos que el primer Adán fue posicionado en la obra completada de la creación. Ya todo estaba creado, ya todo estaba preparado, ya todo estaba terminado, y Dios lo posicionó en la obra completada. Lo mismo sucede en el segundo Adán. En Cristo Jesús, que es el segundo Adán, hemos sido posicionados en la obra que ya ha sido consumada en él. Por eso que el consejo es permanecer. ¿Por qué? Porque tenemos una herencia. Somos coherederos juntamente con nuestro Señor Jesucristo. También se menciona la palabra resistir en Santiago 4:7. ¿Por qué tenemos que resistir? En el griego se dice atistemi, que quiere decir oponerse, ponerse en contra o estar de pie frente a alguien. O sea, mantenernos firmes y estar en pie frente a alguien que ya fue derrotado y vencido, despojado,
en la cruz del Calvario. En Colosenses capítulo 1, versículo 13 dice que hemos sido librados del poder de las tinieblas, de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino del amado Hijo de Dios. También en Colosenses capítulo 2 dice claramente que Cristo triunfó sobre los principados y las potestades. Así que nuestra responsabilidad es oponerse en contra o estar de pie frente a alguien que ya ha sido derrotado, permanecer en la obra consumada de Cristo Jesús. Y también en Apocalipsis capítulo 2 y 3 y Apocalipsis 21:7 habla de la palabra vencer o al que venciere. Y en el griego esta palabra se dice nikao, conquistar, prevalecer y salir victorioso. Así que la palabra nos aconseja de que ante todas las adversidades, todas las tribulaciones, todo lo que estamos experimentando en estos días postreros, tenemos que permanecer, resistir y vencer. ¿Por qué? Porque hay una herencia que nos espera. El apóstol Juan en el capítulo 21 dice claramente que él vio el tabernáculo de Dios entre los hombres y habla de que al que venciere heredará todo lo que menciona Apocalipsis capítulo 21 y capítulo 22, que habla de cielo nuevo y tierra nueva. En el antiguo pacto, la herencia de Israel era una herencia física, una tierra física geográficamente que brotaba leche y miel, pero el prototipo de la tierra prometida en el antiguo pacto es nuestro Señor Jesucristo. Nuestra herencia es Cristo Jesús. Cuando vamos al libro de Apocalipsis capítulo 21 y capítulo 22, hace paralelo con Génesis capítulo 1 y capítulo 2, porque la historia terminará como todo comenzó. Por eso que el apóstol Pablo habla en Efesios que todas las cosas serán reunidas en Cristo. Todo será reunido en Cristo y todo será lleno de Cristo. Así que en este video queremos aconsejarte: persevera, resiste y tienes que vencer, porque hay una herencia que te espera. Aunque en este momento tenemos todas las bendiciones espirituales, como dice Efesios, que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, pero hay también una herencia que nos espera. Pero tenemos que perseverar, resistir y vencer, porque cuando hacemos esto, vamos a obtener esa herencia. ¿Y qué es perseverar, resistir y vencer? Tenemos que perseverar y resistir en la posición que estamos, en Cristo, en su obra consumada. Tenemos que resistir porque vendrá el día donde estaremos con el tabernáculo de Dios para siempre. Bendiciones a todos.